Bienvenidos al canal de Comunidad Familias Púrpuras. Uno creería que hay simplemente, digamos que algunos aspectos solo biológicos y sociales, digamos, derivados del COVID y la presencia de epilepsia. En realidad, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que el impacto es muchísimo mayor. Y vemos cómo este COVID-19 afecta una serie de campos muy diferentes y que están asociados a las patologías crónicas, no necesariamente solo a la epilepsia, sino también a otro tipo de enfermedades que tienen un funcionamiento similar. Entonces, sabemos y digamos en que tratamos, incluso en las primeras publicaciones que se empezaron o que empezaron a salir del COVID y epilepsia, se empezó a hablar de si había un impacto directo de la infección en los pacientes directamente con epilepsia, dado el compromiso del sistema nervioso que aparentemente empezaba a ocurrir. Inicialmente se afirmaba que sí y con el tiempo se ha venido, digamos, como entendiendo un poco más cómo funciona el virus y entendiendo que en algunas condiciones como en epilepsia, en realidad no hay un efecto directo que me aumente la cantidad de crisis o me empeore mi epilepsia de base. Obviamente hay otro tipo de alteraciones en otros dominios, en otros niveles, en la realización de estudios de electroencefalograma, en el cuidado de los pacientes con epilepsia. O sea, ahí involucra no solo el paciente, sino también el cuidador. El tratamiento, por supuesto, se va a ver afectado y ya lo vamos a ver más adelante. Por supuesto, la salud mental. En algunos trastornos específicos, en algunas epilepsias que tienen unas características particulares, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, pues vale la pena mencionarlo, pues debido a todo lo que se ha empezado a utilizar y experimentar para tratar de mejorar la salud de estos pacientes con COVID. Y, por supuesto, en educación y prevención del COVID-19, pues hay una serie de implicaciones. Dentro de estos aspectos biológicos, volvemos y recalcamos, en donde ya poco a poco, con más evidencia, se ha podido determinar que la epilepsia no se considera un factor de riesgo para la presencia de COVID-19, ¿cierto? Entonces, eso lo dice el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Ahora, sabemos que el COVID sí tiene un neurotropismo, es decir, el virus viaja y puede afectar el sistema nervioso, como te lo explicaba el doctor Jean Paul, puede afectar el sistema nervioso central o periférico. Y eso sabemos que ocurre. Y hay enfermedades neurológicas en las cuales es posible que tenga una mayor implicación su infección y todo lo que conlleva la infección por COVID, como por ejemplo en los pacientes con demencia, en los pacientes con enfermedad cerebrovascular, con esclerosis múltiple, mientras que en pacientes con epilepsia su implicación o su severidad no va a cambiar el pronóstico digamos como la historia natural de la epilepsia en sí. Esto, digamos que lo explicaba el doctor Jean Paul muy bien en cuanto a que las diferentes complicaciones o afectaciones que se pueden ver en el sistema nervioso, pues varían, ¿no? Varían desde la presencia de encefalopatías, una alteración básicamente en la actividad eléctrica y funcionamiento normal del cerebro, ¿cierto? Una encefalitis, una inflamación del cerebro, un estado epiléptico focal, es decir, que tengamos una convulsión, un estatus epiléptico. En realidad son solo reportes de casos, no son, digamos, no es frecuente, son ocasionales, escasos, esporádicos los episodios de estatus epiléptico en pacientes con COVID y que de hecho, pues, no se sabe muy bien, digamos, qué fue primero o digamos, si en verdad es un desencadenante, síndrome de Guillain-Barré, como lo mencionaba el doctor Jean Paul, y eventos cerebrovasculares que fueron pues, más frecuentes en los pacientes con COVID. En cuanto directamente hablando de la epilepsia y el COVID, las crisis como tal no son un síntoma predominante. Como hablábamos un poquito ahorita acerca de las vacunas, algo similar, digamos, lo podemos extrapolar en el sentido en que
las crisis que se presentan o que se pudieran haber presentado en pacientes con COVID no son debidos directamente a una alteración específica de la enfermedad o del virus en la neurona. Básicamente se produce por las complicaciones derivadas del COVID, es decir, tuvo fiebre, o hubo una inflamación del cerebro, o tuvo una baja muy importante en la oxigenación que generó que el cerebro respondiera de alguna manera. Entonces, como vemos que las llamamos nosotros crisis sintomáticas agudas, pues porque son convulsiones no debido a una enfermedad de base como la epilepsia, sino que son convulsiones debido a una alteración aguda del sistema nervioso central en ese momento, ¿cierto? Entonces fue una infección, fue fiebre, fue un trauma, por ejemplo, en este caso, pues, infección o inflamación. Por supuesto, hay una pregunta y es, bueno, ¿y qué pasa si tengo COVID? Hay pacientes que les da más convulsiones mientras yo tenga COVID. Pues se ha visto, digamos, en los diferentes estudios se han visto frecuencias variables, es decir, entre un 8% y un 35%. Ustedes ven que el margen es bastante amplio y que esto va a variar según la edad. Los pacientes pequeñitos, los niños, probablemente tienen una proporción mayor de aumento en la frecuencia de crisis, mientras que los abuelitos puede ser una proporción menor de solo un 2% de aumento de crisis. ¿Por qué los niños más? Pues sabemos bien que los niños usualmente tienen una mayor predisposición y facilidad y precipitación de crisis por la fiebre o por otras complicaciones asociadas, ¿no? Cuando tienen alguna infección viral, tienden a aumentarse las crisis y son más frecuentes en los niños. Las complicaciones y todo lo que vemos derivado y asociado, entre comillas, o relacionado al COVID y epilepsia, en realidad son más asociados a las comorbilidades que tienen los pacientes con epilepsia. Por supuesto, si son epilepsias de muy difícil manejo, de múltiples medicamentos, adicionalmente estos pacientes usualmente tienen pues una postración en cama, o tienen traqueostomías, gastrostomías, infecciones respiratorias, urinarias frecuentes, todo eso pues que son comorbilidades que a la larga sí pueden generar una complicación mayor. Y como también se hablaba, pues no hay unas alteraciones específicas en los estudios de electroencefalograma que nos diga, mire, esto es típico de una infección por COVID, porque pues como les mencionaba, no hay un compromiso y una alteración específica del cerebro a ese nivel. Entonces no vemos tampoco ninguna manifestación. El efecto del COVID en los pacientes con epilepsia pues sigue siendo incierto. Lo que nos basamos en, digamos, en las estadísticas y en los casos que tenemos, en realidad, digamos, en este año, que nosotros podamos, y los pacientes con epilepsia que hayamos visto, y que adicionalmente tuvieron COVID, pues en realidad no son muchos, sinceramente, al menos pues en mi caso que veo niños, y pues tampoco hay reporte en mi caso en donde haya un aumento en la cantidad de crisis asociado al COVID, por ejemplo. Los síntomas iniciales de la infección por COVID y de compromiso del sistema nervioso central no son las crisis, ¿cierto? Son los síntomas respiratorios principalmente. La facilitación febril, que era lo que volvíamos a retomar con lo del cuento de las vacunas, justamente esa es la principal, digamos, causa de que se presenten más crisis, más por la infección, fenómeno inflamatorio y fiebre, más no por la infección del COVID. Hay una cosa que hay que tener en cuenta y es los medicamentos. Por supuesto, los medicamentos para la epilepsia, los anticonvulsivantes, pues tienen una serie de interacciones, funcionan en el hígado y tienen un metabolismo que a veces justamente interfiere con otros medicamentos. En este caso en específico con el COVID, pues al no saber cómo controlar una infección tan severa, pues se han utilizado múltiples medicamentos, antivirales, antimaláricos, un montón de medicamentos, todo lo que teníamos a disposición para tratar de controlar la infección y disminuir la mortalidad. Entonces, es algo que sí tenemos que tener en cuenta porque tenemos que mirar que los medicamentos que tomamos para las convulsiones no interfieran y viceversa con los medicamentos que utilicemos para el COVID. Esto hablando de un manejo, digamos que en el hospital, en cuidado intensivo. El problema usualmente es
la descontinuación de la medicación, y eso sí aumenta la cantidad de crisis por diferentes factores que ya vamos a charlar más adelante. Obviamente, por toda la infección, todo el fenómeno, digamos, de cuarentena, de claustramiento, digamos, que hemos tenido, pues interfiere en toda la logística para continuar los tratamientos de forma adecuada. Y, por supuesto, esto facilita que hayan exacerbaciones y descompensaciones de las crisis y de las epilepsias que incluso previamente pudieran estar controladas. Cuando coloco acá el SUDEP, ¿cierto? Que es como de la sigla en inglés de, digamos, muerte súbita asociada a epilepsia, se pregunta uno si hay más mortalidad, si los pacientes con epilepsia fallecen más de este tipo, por una causa de estas durante la pandemia y durante el COVID. En realidad no se ha visto que haya un aumento en esa frecuencia de muerte súbita asociada a epilepsia en esta pandemia o que podamos atribuir a la infección por COVID-19. Entonces, en todas estas características que veníamos revisando, entonces vemos también que hay un impacto a diferentes niveles para el manejo de los pacientes con epilepsia, ¿cierto? Entonces hay diferentes niveles de afectación por la pandemia, básicamente, ni siquiera por la infección concreta, sino por toda la pandemia y todo lo que ha generado. Entonces, por supuesto, ha habido una menor realización de procedimientos quirúrgicos, y esto es importante porque hay pacientes que ya tenían un diagnóstico de epilepsia refractaria asociada a alguna alteración estructural y que probablemente estaban en estudio para cirugía de epilepsia. Por supuesto, una vez empezó la pandemia, todo eso se detuvo y es la hora que incluso todavía no se ha arrancado con el mismo ritmo, pues por el mismo riesgo. Hay muchos sitios en este momento en donde las cirugías selectivas están detenidas. Por supuesto, sigue siendo una indicación y una invitación de la OMS, de la Liga contra la Epilepsia, que en caso de una urgencia manifiesta asociada a epilepsia, pues si una opción es la cirugía, pues se debe hacer, ¿cierto? Pero el resto de procedimientos selectivos de estudio para cirugía de epilepsia, por supuesto, se detuvo, y eso va en detrimento de la calidad de vida del paciente y el manejo de los pacientes con epilepsia. La disponibilidad de medicamentos fue uno de los factores que tuvimos, digamos, difíciles durante la última parte del año, el último tercio del año. No fue solo aquí en Colombia. En todo el mundo se reportaron dichas complicaciones, porque pues básicamente todos los laboratorios y todos los esfuerzos estaban encaminados a crear una vacuna, a ver quién la creaba primero y a ver quién quería más y quién era capaz de distribuirla más rápidamente. Entonces sí hubo un desabastecimiento y por supuesto todas las cadenas de producción y distribución se detuvieron porque pues estaban enfocados en la distribución de insumos médicos, etc. El acceso a terapias complementarias también, por supuesto, con el cierre de todos los servicios de salud, también hubo un cierre, y es la hora en donde muchos pacientes no han podido retomar su manejo de rehabilitación. La reducción de los estudios de diagnóstico también se detuvo, por supuesto, todo el estudio de electroencefalogramas, biotelemetrías. Hubo incluso protocolos, y los hay para la realización de estos estudios, sin embargo, dificultan mucho por digamos, la logística y el riesgo que tiene para el profesional, el técnico y para el mismo paciente. Y la asistencia a consulta, que como lo mostraba en sus estadísticas el doctor Jean Paul, pues por supuesto se detuvo. Yo trabajo en la Fundación Cardioinfantil y desde la declaración de pandemia y ser la Fundación Cardioinfantil un hospital de base y hospital de referencia, pues la primera directriz fue cerrar consulta externa completamente y utilizar los espacios destinados para consulta externa, se destinaron para atención de pacientes con COVID. Entonces, es la hora que, digamos, que está arrancando aún todavía el proceso de consulta externa, y aún, digamos, de manera parcial. Esta es una gráfica interesante para mirar cómo, digamos, los diferentes medicamentos en la fila de arriba, ¿cierto?, que se utilizaron para el manejo del COVID.
perdón, lopinavir, ritonavir, la hidroxicloroquina, la cloroquina, nitazoxanida, un montón de medicamentos rarísimos que se utilizaron que se utilizan como antivirales. Pues obviamente tuvimos que empezar a mirar, y todo el mundo tuvo que empezar a mirar, bueno, si se va para una UCI y está tomando anticonvulsivantes, ¿qué hacemos? Entonces toca empezar a ajustar los medicamentos, quitarlos, reducirlos, aumentarlos, de acuerdo a esa nueva realidad y el uso de tantos medicamentos que efectivamente tienen una interferencia. Entonces esos cuadritos rojos que ustedes ven son justamente los medicamentos que más efecto tenían o más interferencia tenían con esos otros medicamentos. Entonces son los medicamentos más viejitos, entre comillas, la carbamazepina, el fenobarbital, la fenitoína, primidona, eran los que más efecto tenían. Los más nuevos, pues en realidad no tenían mayores complicaciones con los otros medicamentos. Hay unas recomendaciones que se tienen que tener en cuenta, y es que se tiene que evitar el retiro o descontinuación de la medicación. De ninguna manera se debe retirar, independientemente de que tengas COVID. Obviamente una epilepsia no controlada genera un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque pues vamos a generar estatus, mayores consultas a los servicios de urgencias, y por supuesto mayor consulta a servicios de urgencias implica mayor riesgo de infección, no solo para el paciente, sino para los acompañantes. Obviamente, si se generan estatus epilépticos asociados al retiro o descontinuación de la medicación, abro paréntesis, puede que no sea voluntario, puede simplemente es porque no le entregaron el medicamento, no lo había. Pero obviamente el llegar a un estatus pues implica que vamos a requerir una UCI y ventilación mecánica, que pues en este momento es lo que menos deseamos. Mantener obviamente la medicación suficiente, es importante que ese stock se pudiera mantener. No se recomienda que uno acumule y almacene medicamentos, porque pues obviamente hay pacientes que igualmente pueden verse beneficiados. Y la telemedicina fue y sigue siendo una herramienta que fue absolutamente crítica y fundamental. Pudimos llegar a muchísimos pacientes que estaban en su casa encerrados, asustados, darles una voz de esperanza, explicarles lo que nosotros más entendíamos hasta ese momento, y obviamente ayudarlos con el control de su epilepsia, así sea a la distancia, pero que en realidad incluso fue a veces hasta más efectivo que la consulta habitual, al menos en los pacientes con epilepsia. Ahora, pues finalmente hablando de los aspectos psicosociales, por supuesto. Entonces, esto nos impactó no solo desde el punto de vista médico, con todo el aumento de crisis y todo lo que veníamos charlando, sino en el aspecto anímico, psicológico. Por supuesto, había tanta información en el ambiente que todo el mundo asumía como cierta y a la final no se sabía, ¿cierto? Entonces, había una cantidad, y sigue habiendo muchísima desinformación. Pienso que se ha aprendido cada vez más, pero sigue habiendo mucha desinformación. Por supuesto, todo esto ha generado muchísimo miedo, no solo de contraer la infección, de enfrentarnos a una situación tan complicada como esta, y adicionalmente con una enfermedad como la epilepsia, genera muchísima ansiedad de saber qué va a pasar, qué me va a pasar, si a cualquiera de nuestros familiares le puede pasar. Y eso, y todos estos factores de esa ansiedad, ese miedo, esa incertidumbre, juegan un papel, que aunque no lo creyeron, no juegan un papel en el control de nuestra epilepsia o de nuestros pacientes con epilepsia. Como dato, digamos, a tener en cuenta, fíjense que hasta el 30% de los pacientes con epilepsia llegan a tener síntomas de depresión. Ahora, imagínense en este momento, o en este momento que estamos saliendo, creo yo, pero en este año en todo el mundo encerrado, con miedo, donde, mejor dicho, salía a la ventana, se sentía que, mejor dicho, uno iba a contraer la enfermedad. Entonces, digamos que este dato es supremamente importante para el control de nuestros pacientes, y es algo que a veces incluso en las consultas se pasa rápido. En realidad uno, digamos, en el afán, y a veces no tiene el tacto para a veces indagar un poquito más de cómo se siente el paciente, y eso pasa. Y es a veces que necesitamos ser receptivos, y que ustedes también como pacientes puedan ayudarnos en ese sentido. Esto es una gráfica que nos muestra como ese delicado equilibrio que nosotros tenemos, y que influyen muchos factores
en la presentación de síntomas anímicos como la depresión o problemas en salud mental. Entonces vemos que la palabra estrés predomina acá y es el estrés que nos genera el tener convulsiones, el estrés que nos genera tener epilepsia y el estrés que nos genera incluso tener un tratamiento para epilepsia. Pues el estrés de tener convulsiones, por supuesto, porque el hecho de tener síntomas antes de la crisis, las auras o todo lo que nosotros a veces percibimos como que me va a dar, pues genera, genera estrés. La presencia de síntomas y la presencia de los síntomas antes y después de las convulsiones. O, por supuesto, el hecho de yo tener epilepsia me genera estrés, el hecho de tener alguna enfermedad, además de la epilepsia, de tener unas enfermedades crónicas asociadas. Y por supuesto, y aunque es la idea justamente de este día y de esta semana, es quitar ese estigma de saber que yo tengo epilepsia. Esto no es una enfermedad para que nosotros jamás se lo contemos a nadie y no le diga al vecino que él no se vaya a enterar que dio convulsión. La epilepsia es una enfermedad como cualquier otra y es quitar esos mitos porque esto genera mucho estrés, genera angustia en todos nuestros pacientes. Y por supuesto los tratamientos que a veces incluso generan más estrés que la misma enfermedad. Los papás, en mi caso, que veo niños, los papás a veces les genera muchísimo más estrés el hecho de que tengo que ponerle un medicamento al niño que el mismo de la misma presencia de convulsiones o epilepsia, ¿vale? Entonces, la ansiedad, como digamos, sí sabemos que nos puede aumentar la frecuencia de crisis y el estrés conlleva a fenómenos afectivos como la depresión. Al tener ese fenómenos afectivos, pues es menor, digamos, la adherencia a la medicación y, por supuesto, puede aumentar también la frecuencia de las convulsiones. Hubo estrés y sigue habiendo estrés por el confinamiento, el distanciamiento social, la restricción de las actividades sociales, que perdimos toda esa libertad que teníamos para hacer cualquier cosa, hasta para ir al supermercado si no tienes pico y cédula. Genera estrés, genera depresión igualmente y, por supuesto, va a generar aumento en la frecuencia de crisis. Si te gustan nuestras charlas, dale like al video y no olvides suscribirte. Queremos leer tus opiniones, déjalas en los comentarios y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestros próximos videos. Así nos ayudas en nuestra labor de informar, educar y capacitar. Comunidad Familias Púrpura, uniendo familias con epilepsia.